Dije, pues para el tema de jóvenes, lo titulé Low Battery o batería baja, o en otras palabras, descargándose. Entonces, para esto quiero que usted piense en un momento en su celular. Todos al día de hoy tenemos celulares, todos al día de hoy tenemos un dispositivo, un aparato, algo que depende de batería, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a usarlo, llega el momento donde la batería pues se va desgastando y llega ese momentico donde el celular te suelta un pequeño sonido. En algunos son así, suena un plup, plup, o te vibra, no sé cuál sea el caso del celular. Hay algunos que no dicen nada, pero cuando usted mira, usted se encuentra que la barrita de la batería de su celular está en rojo, o que a veces está al 10, al 5%, y cuando usted se da cuenta de eso, le pregunto, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo más lógico que usted hace? Entonces, si usted necesita, por ejemplo, ahorrar batería, si usted no tiene cómo cargarlo, o sea, lo más lógico es ponerlo a cargar de inmediato, ¿verdad? Pero si usted no tiene de pronto en el momento cómo cargarlo de una vez, lo primero que usted comienza a hacer es a bajarle el brillo. Usted le baja el brillo, cierra todas las aplicaciones, deja de usarlo y deja el celular quieto. Dice, bueno, para que por lo menos me aguante mientras llego a casa o mientras consigo un cargador, para que si tiene alguien que llamarme, si hay algo urgente, si hay algo necesario, el celular no esté apagado. O sea, mantener ese celular en un modo de que pueda usted alertarle, de que pueda usted decirle, aquí todavía me queda. Eso es lo más lógico que uno hace, ¿verdad? Cierra aplicaciones, cierra todo lo que le consume a una energía y lo deja quieto. Eso es lo más lógico. Pero a veces con nuestra propia vida no es así. No lo hacemos de la misma manera. A ver, y quiero que de una vez aterricemos. ¿Qué significa el celular descargado? Adri, Dios te bendiga. ¿Qué significa el celular descargado en mi vida? ¿Qué significa tener mi vida descargada? Y no le estoy hablando a usted en este momento de que usted haya dejado de orar. No, le estoy hablando literal del agotamiento, del cansancio físico, mental, espiritual, todo tipo de cosas que se descargue en tu vida, ¿sí? Que se acabe, que se agote. Entonces, nosotros los seres humanos somos sabios o inteligentes muchas veces a la hora de manejar nuestros instrumentos, nuestras herramientas, nuestros aparatos, nuestros celulares. Pero a veces esa sabiduría que aplicamos con nuestras herramientas, lastimosamente no lo aplicamos en nuestra propia vida. Porque mira, lo más lógico es que tú buscas y pones a cargar tu celular, o como te dije, cierra las aplicaciones. Pero ¿sabe qué hace muchas veces una persona que está descargada? ¿Sabe qué hace muchas veces una persona que está agotada? En lugar de cerrar las aplicaciones, busca otras cosas que hacer. Busca cosas en que distraerse, pensando que esa es la manera en la que se descansa. Y la verdad, estamos saturados, cansados, emocionalmente agotados, y buscamos cualquier otro tipo de cosa que nos distraiga, pero realmente lo que terminamos haciendo es acabando la poca batería que nos está quedando en nuestra vida. Esa batería que es importante, ese último aliento, digámoslo así, en lugar de ponerlo en recuperación, lo que terminamos es agotándolo más rápido. Porque no es lógico que tú Modesto, bendiciones, no es lógico que tú, si a ti se te está descargando, por ejemplo, el celular, bien estando en TikTok, tú no vas a cerrar TikTok para abrir otra aplicación y decir, no, es que la otra aplicación me va a desgastar menos energía. No, las aplicaciones van a gastar sí o sí energía. Sí, hay unas que gastan un poquito más que otras, pero eso no quita que todas desgastan, que todas acaban. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 40:29 nos enseña algo muy elemental, algo que quizás usted lo sabe, pero que quiero leérselo. Él da, se habla de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. Ese es Dios. Dios es el que nos ayuda a nosotros cuando estamos cansados y nos da fuerzas o nos las multiplica cuando no tenemos ninguna. Pero Dios tiene una forma de hacerlo. O sea, no es algo mágico. No es algo que sucede que tú recuperas la fuerza. No, mira, amado. Cuando nosotros estamos corriendo una maratón, estamos haciendo ejercicio. Se lo voy a poner por ejemplo. Y usted llega a su punto límite. Usted llega donde ya gastó su energía y queda el 10%, pero usted dice, bueno, ese 10% por lo menos me ayuda, me alcanza para llegar a la meta. Pero usted sabe que en ese 10% usted no puede correr o no le da para correr quizás como comenzó en el inicio. Ya no lleva el mismo ritmo, no lleva el mismo aliento. Y por más que usted ore, en ese momento sus fuerzas no se van a recuperar así. No, usted simplemente utiliza lo que le queda para llegar. Ahora, pensar que simplemente una oración me va a reponer todo, no. Ayuda, sí, pero no te repone todo, y por eso quiero hablarte hoy, porque hay personas que se están sobreexigiendo, yendo más allá de sus límites, y después empiezan a vivir una vida de caos que no saben por qué pasa, por qué sucede, por qué se me viene el mundo encima, por qué actúo de esta manera, porque olvidaron un principio muy importante, y es el de cómo recargarse. Porque quiero decirte una cosa, hay personas que en el día de hoy no están mal, solamente están agotadas. Se lo voy a explicar de otras maneras. ¿Cuántas veces usted se encuentra que usted no sabe por qué está irritable, que usted no sabe por qué está tratando así a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que usted no sabe por qué está explotando, que usted no sabe por qué amaneció? Escuche, y le estoy diciendo, amaneció un día en el que usted parece que se levantó con el pie izquierdo, que las cosas no le salen, que todo se vuelve una carga, que quizás lo más sencillo se le volvió a usted complejo, que quizás lo más mínimo le hace enojar, que usted ya no soporta las cosas como antes, y usted empieza a pensar qué es lo que me está pasando, yo por qué trato así a mi mamá, por qué trato así a mi esposo, por qué trato así a mis hijos, por qué, será que es que yo soy una mala persona, será que es que me convertí en un ogro, será que es que me convertí en alguien mal. Y no, muchas personas no son malas, sino que no han sabido recargarse. Están en el 1% o quizás están totalmente agotadas de tal manera que ya no soportan ni un buenos días, ni un buenas tardes, ni un buenas noches, ni un hay algo que hacer, ni un qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Que no soportan una pregunta más porque han vivido una vida tan ajetreada, tan cargada, con un montón de aplicaciones, porque se lo voy a explicar. Yo le he hablado a los jóvenes de lo siguiente. Le hablaba a los jóvenes de algo que es muy real. Mile, Dios te bendiga, bienvenida. Y es que, hablando en tema de los jóvenes, también paso tranquilo que voy a hablar por los adultos. Pero un joven, alguien que va a un colegio, a una universidad, tiene distintas materias. Ciencias sociales, biología, español o lenguaje, matemáticas, álgebra, geometría, ética, religión, etcétera. Y, bueno, póngale, por cada materia hay un docente. Eso significa que cada docente le exige algo a cada joven. Entonces, hay jóvenes que nada más con el colegio, con las 15 materias que viven, son 15 personas en su vida exigiéndole algo, poniéndole trabajos, tareas y evaluaciones. 15 personas exigiéndole. Aparte, está mamá, está papá en casa, que le exigen, haga esto, lo otro, vaya acá, venga para acá, y lo uno, y lo otro, y pórtese bien, y lave la loza, y arregle, y ordene. Son deberes, sí. Pero no quiero que malentienda lo que le estoy explicando, lo que le estoy enseñando. Le estoy diciendo que todos tenemos niveles de exigencia. Ahora, si usted está trabajando, usted tiene la responsabilidad de lo que le ordena su jefe, lo que le ha dicho que tiene que hacer. Las 20 cosas que usted está tratando de terminar, y cuando termina una le ponen 3 o 4 más. Entonces súmele eso a la carga. Aparte, tiene esposo o tiene esposa. Aparte, problemas financieros, cosas que no se han podido pagar. Y entonces todo eso se convierte en un mundo
en el que las personas vivimos y en el que todos son aplicaciones, ¿sí me hago entender? Aplicaciones que están abiertas todo el tiempo, que van agotando una persona hasta que llega el punto en el que ya no soportan. Y quizás ya tienen un nivel de estrés tan fuerte o de agotamiento mental, espiritual, físico tan fuerte que a la menor cosa reaccionan de mala manera y empiezan a tratar a todas las personas mal. Y entonces empiezan a sentir los malos de la historia porque sí, evidentemente lastiman, pero no es porque quieran, sino porque no han entendido que están agotados. Mira, y el Señor Jesús entendía muy bien que nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos, necesitamos descansar. Y a veces, incluso a veces el cansancio te lleva a hacerte sentir que estás mal con Dios. Te lleva a hacer que tú no sientas al Espíritu Santo. Que tú ores y que llegues y como que no sientas nada, que se te quiten las ganas de orar y tú empiezas a pensar, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Será que soy mala persona? ¿Será que Dios ya no me mira? ¿Será que es que ya Dios no me ama? Y entonces mira cómo el cansancio llega a influir. O sea, una persona que tiene la batería baja o low battery, termina sintiéndose terrible porque actúa mal, lastima, y eso retroalimenta el sentimiento de cómo se siente y termina pensando, soy una mala persona. Pero todo porque, ¿sabe qué sucede? A las personas se les ha olvidado qué es descansar. Te lo digo realmente. A las personas se les ha olvidado cómo se recarga nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Literalmente a las personas se les ha olvidado eso. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 30 al versículo 31. Mira lo que manda el Señor Jesús a hacer a los discípulos. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mira cómo Jesús toma a los discípulos y de verlos de tanto trabajo, y a pesar de que le estaban contando todo, Él les dice, vengan, vámonos a un lugar aparte, a un lugar desierto, o sea, un lugar donde no haya nadie, para que ustedes puedan descansar, porque han trabajado tanto que ni tiempo les ha quedado para comer y su cuerpo necesita descansar. Mire, Dios, y aquí quiero entrar a algo que estuvo en el principio, cuando Dios crea todo. Dios crea la tierra, crea el universo, las plantas, los animales, divide las aguas, el sol, la luna, crea al ser humano por último. Y el séptimo día Dios reposó, porque ya terminé todo. No es que Dios se cansó, Dios reposó y dijo, terminé todo. Y se dedicó Dios en el séptimo día a mirar todo y a hablar con el hombre, a que el hombre entrara en una comunión estrecha con él. El séptimo día dijo, será un día de reposo, de descanso. O sea, porque Dios sabía que el ser humano necesitaba descanso. Ahora quiero que te imagines lo siguiente. O sea, miren, ustedes saben, y si no lo sabían, permítame de pronto enseñarles lo que ya sabían, pues tranquilos, esto no está de más. Pero cuando se hablaba del séptimo día, del día de descanso, los israelitas preparaban todo lo del séptimo día, lo del día de descanso, desde el día anterior. Ellos dejaban la comida lista para el próximo día, dejaban todos los asuntos listos, todo lo que lograban hacer el viernes lo dejaban listos. Y el séptimo día no se hacía absolutamente nada. Lo único que tenían que hacer era comer, ir y adorar a Dios. En su tiempo iban y adoraban al Señor, pero desayunaban, almorzaban, cenaban y no se hacía nada más. Si querían tener su fiestica en paz, la hacían, pero no se hacía ningún tipo de labor. Ahora quiero que pienses tú en esto. Imagínate un día en la semana donde tú no tengas que preocuparte por nada. Imagínate un día donde tú no tengas que lavar loza, donde tú no tengas que ir al trabajo, donde no tengas que adelantar trabajo, donde no tengas que hacer tareas,
donde no tengas que estudiar para los exámenes, donde no tengas que preocuparte por pasar la escoba o el trapero en tu casa, donde no tengas que preocuparte que por llevar el carro, no, sino un día donde realmente es totalmente descanso, donde lo único que usted tiene que preocupar es por ir a la iglesia y ya, por ir al culto, por recibir una palabra de Dios, por honrar y adorar al Señor, y el resto pasarlo bien en casa porque el día ya está. Señora, ¿quién me habla? Flor María, yo viví, los adventistas tienen eso. Yo viví con una familia, una cuñada y su esposo son adventistas, y nosotros el sábado no se hacía nada, absolutamente nada. Okay. Todo el día en la iglesia. Sí, y perfecto. Y también les puedo decir, porque tal cual yo también tuve un tiempo donde fui, bueno, yo no, pues mis papitos, pero pues los papás lo cargan con uno, ¿verdad? Los papás cargan con uno. Y en eso pues no se hacía nada. Y el día se iba en paz. Ahora imagínate tú poder tenerlo. O sea, hoy en día el sábado pues no es un requisito, no es una ley, no es una obligación. Pero Dios lo estableció por algo. Porque sabe que nosotros necesitamos descansar. La gente hoy en día no descansa. Todo es afán. Todos son cosas por hacer. Todos son pendientes. Es más, si no están haciendo nada, están pensando en lo que hay que hacer. Y se les ha olvidado lo que es descanso. O sea, y uno tiene que aprender a descansar. Tiene que aprender a recargar la batería. Porque hay gente que piensa que ha descansado, pero realmente su batería sigue en el 1% o sigue en el 10%. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que preocuparnos, porque así como hacer es importante, descansar también lo es. Y ahorita les hablo de algo, porque les digo que la gente se le ha olvidado descansar, porque la gente tiene confundido lo que es descansar, lo tiene muy confundido. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Nosotros intentamos ser suficientes, ¿verdad? Intentamos ser suficientes en casa, en el trabajo, como papá, como mamá, como hijo, como estudiante, como con los roles que actuamos, que tenemos todos los días para hacer. Entonces intentamos ser suficientes siempre. Y esa tarea de ser suficiente y de dar el máximo a todo, de tratar de no defraudar a nadie, desgasta. Poco a poco va desgastando. Entonces tú quizás comienzas una semana. Mira cuánto les ha pasado que reciben una palabra de Dios y dicen, sí, ahora sí, Señor, voy con toda. Y esa palabra sobre sus vidas le da ánimo 2, 3 días y se acaba. O una semana y se acaba. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Es que se le acabó la fe? No, no es que se le haya acabado la fe. Es que simplemente el agotamiento físico y mental también influye sobre nuestras expectativas, sobre nuestros sueños y sobre la forma en la que nosotros vemos nuestro día a día. Entonces, a veces tú quieres darlo todo, intentar ser suficiente siempre en casa, en el trabajo, con los profesores, ser el mejor en un lado, ser el mejor en el otro. Y a veces llega también incluso las personas a preguntarse, ¿cuándo será suficiente? ¿Cuándo podré yo descansar de tanta carga? O sea, entonces, ¿por qué? Porque tratas de dar y de demostrarle a todo el mundo que sí puedes, que eres el mejor, pero en el proceso te estás acabando. En el proceso te estás desgastando. Y llega el punto en el que ya no eres capaz. Llega el punto en el que te agobias. Llega el punto en el que sientes que ya no eres suficiente. Y lo peor es cuando tú estás dando todo lo que tienes y sientes que estás decepcionando a todo el mundo. Vivi, Dios te bendiga. Yo declaro sobre tu vida sanidad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Mira, y escucha esta palabra que quizás hay muchos problemas. Daisy, declaro sobre tu familia la paz del Señor y la fortaleza, porque sé que perder un familiar no es nada sencillo. Y que tu familia pueda tener un duelo en paz, que tu familia pueda pasar este momento difícil unidos, que no hayan problemas en medio de esta crisis, sino que por el contrario
haya unión familiar y que el Espíritu Santo esté consolando tu familia desde su interior y se fortalezcan más esos lazos que Dios nos ha permitido tener en esta tierra. Así que el Espíritu Santo te dé fortaleza a ti y levante a tu familia de esta hora que todo el mundo pasa en algún momento, pero que no deja de ser doloroso. Nunca estamos preparados para perder a alguien. Así que, entrando aquí nuevamente, entonces hay muchos momentos donde uno se encuentra mentalmente agotado, estresado. Y hay momentos donde tu cuerpo empieza a tolerar el estrés. Y no me refiero a que tolerarlo sea algo bueno, sino que empiezas a vivir con tanto estrés en tu cuerpo que no te das cuenta. No te das cuenta del nivel de carga que estás llevando. Y te acostumbras a llevar ese nivel de carga, pero ese nivel de carga, de estrés, te empieza a hacer daño. Empieza a afectar tu salud. Así como les digo que empieza a reaccionar de pronto usted de la carga, empieza a reaccionar mal con la gente que usted ama, empieza a gritar usted a sus hijos, a responderle mal a su esposo, a su esposa, a hacer cosas que usted normalmente no hacía. Así también empieza a suceder dentro de nuestro cuerpo. Hay cosas que se empiezan a afectar. Y es frustrante cuando usted se encuentra en ese nivel y hay quienes todavía le siguen exigiendo. Porque también tenemos que entender algo, que mi 100% puede ser el 80% de alguien más. Y no significa que yo no le esté dando todo. Lo estoy dando todo, pero ese es mi 80%. Por eso el Señor habla de que Él no le pone carga a nadie que no sea capaz de llevar. O sea, la carga de las personas son diferentes. Por ejemplo, cuando yo estoy en el gimnasio, hay cargas que mi máximo, yo lo hago y ese es mi máximo, pero mi máximo para otros puede ser el calentamiento de ellos. ¿Sí me hago entender? Para ellos no les hace nada. Para ellos es como para mí ponerme a levantarme una bolsa de arroz. Sí, pero las cargas son diferentes. Hay personas que tienen virtudes, habilidades, mayores capacidades, otras tienen menos. Y esa diferencia hace que muchas personas a veces no toleren al que tiene menos. O lo contrario, que nosotros no toleremos al que tiene menos. Entonces, uno tiene que empezar a entender que si alguien se decepciona porque en mi 100 no soy suficiente, no tienes que ponerte carga, porque Dios no nos manda a nosotros a cumplir las expectativas de los demás. Primero por ahí. Y segundo, a pesar de que si tú no estás cumpliendo expectativas y estás dándolo todo, tranquilo, también tienes que aprender a descansar. A veces hay personas que te dicen a ti, pero tú antes eras capaz de esto, tú antes lo hacías, antes a ti te daba, antes eras un buen trabajador, antes eras un buen hijo, antes eras un buen esposo, antes eras una buena esposa, antes hacías las cosas, ahora ¿por qué ya no las haces? Ahora que te volviste un flojo, te volviste... No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las personas, llegó un momento en la vida en el que estaban en el 100% de su energía y bajaron a tal punto que quedaron en el 1%. Y si se recargan hasta el 2-3% y con eso viven todos los días, porque no han aprendido a recargarse al 100%, no han aprendido a conectarse al cargador. Y ahí está el problema de muchos. Por eso el mundo hoy vive enfermo, vive con estrés, vive con dolores de cabeza, viven irritados, viven sintiendo que ya la vida no es de color, viven sintiendo que todo les aburre, incluso las cosas que les gustaba les dejan de gustar. Y es porque están descargados, así de sencillo. O sea, y tú tienes que tener en cuenta que cuando tú estás en el 1%, por más que te esfuerces, no vas a poder dar más del 1%. O sea, en ese momento tu 100% va a ser el 1%. En ese momento. ¿Me hago entender? Por más de que tú te esfuerces, el estado de tu batería está en el 1%. No vas a dar más, no vas a ser capaz de más. Te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a irritar. Entonces, quiero dejarte claro esto. Tú no puedes dar lo que ya no tienes. O sea, tú no puedes dar las energías que ya no tienes. Es como les decía, en una maratón. Yo fui atleta en mi juventud. Bueno, cuando estaba peladito, ¿no? Es que no tenía 14 años, que fueron 14, 15, 16 años. Fue un tiempo en el que fui atleta.
fui selección del pueblo, fui selección de Sabana de Torres. Y habían carreras en las que uno arrancaba y ya uno conocía el ritmo, ¿no? Pero había momentos en los que simplemente se agotaba uno, se agotaba. Y por más de que uno decía, voy a intentar correr un poquito más, voy a intentar a seguir el ritmo, había momentos donde ya la energía no daba, y por más que uno quería seguir el ritmo que uno tenía, llega el momento donde hay que bajarlo. Lo baja uno. Y lo baja uno por un momentico, por un tiempito, y vuelve a tratar de subirlo, y al momentico vuelve y se baja el ritmo. Porque la energía ya no está. Ya la batería está bajo. Te da para sobrevivir, te da para llegar a la meta, pero no para adelantar, no para pasar a los otros competidores. Entonces, uno ya no puede dar en esta vida lo que uno no tiene. Y si hay un ejemplo vivo de esto, o bueno, no vivo, pero digamos lo que tangible en la Escritura, es Elías. Ustedes saben quién es Elías, ¿verdad? Uno de los grandes profetas. El que dijo, no va a llover sino por mi palabra. Y no llovió hasta que él lo volvió a decir. Después de 3 años y medio dijo, va a llover. Y llovió cuando él dijo. Fue el mismo al que llegaban los cuervos y lo alimentaban. Fue el mismo que estuvo en la casa de una viuda que le dijo, hágame a mí primero de comer, porque la viuda le había dicho, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y él dijo, tranquila, porque Dios ha dicho de esta manera, no te va a escasear el aceite ni la harina se te va a acabar, sino que hazme a mí primero y vayas a ver. Y comieron muchos días, dice la palabra. Fue el mismo que también Dios usó para revivir al hijo de la viuda. Fue el mismo que cuando el rey Acab mandó a buscarlo, fue el que usó Dios y descendió fuego del cielo y mató, creo que fueron 2 escuadrones de ejército que mandaron por él a prenderlo. El tercero se salvó porque le dijo, Señor, por favor, que mi vida tenga valor delante de tus ojos. Fue el mismo que estuvo en confrontación con los profetas de Baal y que Dios le terminó respondiendo por fuego. A los profetas de Baal, él los acabó, 400. Pero sale de ahí. Sale de 3 años y medio de diferentes procesos. Y una pequeña amenaza de Jezabel lo hace huir. Y llega el momento donde él dice esto. Eso está en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4 dice así. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mira, a él no se le había acabado la fe, pero dijo, ya no soy capaz con más. Dijo, Señor, no puedo más, quítame la vida. ¿Cuánta gente hoy en día no se ha terminado tirando de un puente? Ha tomado pastillas para envenenarse porque sienten que ya no pueden más y piensan que es que la vida está siendo trágica con ellos. Piensan que es que les tocó los peores padres, la peor situación, la peor pareja. Piensan, y a veces simplemente es que están agobiados, que están tan cargados que ya no son capaces de verle el color a la vida. Y entonces terminan tomando malas decisiones. Yo no puedo olvidar, aquí en Colombia hace ya varios años, pasó algo muy, muy terrible, muy trágico y doloroso. No lo olvido porque fue una mujer, una mamita, por todas las situaciones que estaba pasando, económicas y diferentes, solamente tenía a su hijo. Y esta mamita cogía a su hijo y se tiró de un puente, ella con su hijo, porque no aguantaba más, porque estaba cargada, porque no veía solución. Y Elías llegó el momento donde dijo, Señor, quítame la vida. O sea, no es nada diferente. La diferencia fue que aquella mujer se tiró. Este simplemente dijo, no, yo no me quiero perder, yo quiero que usted, Señor, sea el que me lleve, pero yo ya no quiero vivir. ¿Y sabe qué pasó? Dios no lo reprochó. Dios no le dijo, ¿por qué tú dices eso? No. Dios lo dejó quieto hasta que él se durmió. Yo no sé si fue que se quedó llorando, pero él se durmió. Y después de que se durmió, Dios le mandó un ángel con una torta
y con bebida. Y le dijo, Dios te bendiga, Brian, que el Señor te bendiga y te multiplique. Y le dijo, come y bebe. Y entonces el profeta, después de haber dormido, se levantó, comió y bebió y volvió a dormirse. Y entonces se durmió. Te bendigo, Brian, que el Señor te multiplique. Entonces se durmió y volvió y se despertó. ¿Y sabe qué hizo Dios? Volvió y le mandó el ángel y le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Y entonces el profeta se levantó otra vez, comió y bebió. Y fue tanto, mira, el descanso que necesitaba el profeta, que necesitaba comer. Lo que el profeta tenía era cansancio, hambre y sueño. Era lo que tenía. O sea, el problema no era Jezabel, el problema era que ya estaba fatigado y no había entendido que necesitaba alimentarse. O sea, que su cuerpo necesitaba alimento, que su cuerpo necesitaba bebida y que necesitaba descanso. Y cuando se levantó después de eso y de que comió, pudo caminar 40 días y 40 noches tranquilito de la vida, porque cuando tú te recargas, cuando tú entiendes que en esta vida es necesario recargarnos, literalmente recargarnos, la vida se te va a hacer más fácil. Tanto que después de desear morir, dijo, caminó 40 días como si nada. Como si nada. Ay, que fue mágica la torta que le dio al ángel. No fue mágica. Cuando tú descansas, tú empiezas a ver la vida diferente. Cuando tú reposas, cuando tú entiendes que el descanso que dio Dios fue porque Él sabe que el ser humano necesita descansar, que nosotros no somos maquinitas, que nosotros somos de carne y hueso, que nos agotamos y que escuche, el agotamiento físico influye sobre nuestro espíritu, aunque haya gente que no lo quiera aceptar. El cansancio físico influye sobre nuestro espíritu. O sea, no directamente, pero sí en nuestra alma. Y recuerde que nosotros somos alma, que nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. O sea, y esa interacción entre el cuerpo y el espíritu es lo que somos nosotros. O sea, lo que está intermedio es el alma. El resultado entre el espíritu y el cuerpo es el alma. Lo que en donde estamos nosotros, las emociones, donde tomamos las decisiones, donde todo. Mira, está el cuerpo y está el espíritu. Esos son los que pelean entre ellos. La lucha que habla Gálatas, ¿sí? Entre la carne y el espíritu. Y entre el medio, ¿quién está? El que toma las decisiones, el alma. Entonces hay gente que cuando tiene el cuerpo agotado, por más que el espíritu quiera, su alma se aflige. Su alma se aflige. Y entonces con un alma afligida no pueden seguir adelante. Mira, yo les digo una cosa. Yo he entrado a la presencia de Dios relajadito, descansadito y maravilloso. Y a veces he llegado agotado de días de trabajo, de diferentes cosas, de trabajo físico a veces y físico, mental. Hay días donde son pesados. Y he llegado a orar, me he arrodillado y a veces no siento esa presencia que me abraza. Digo, ¿qué es lo que está pasando? No, es que estoy agotado. Y he aprendido a discernir, no es que Dios no esté conmigo, es que mi carne está agotada y a veces la presencia de Dios, aunque algunos de pronto no lo entiendan, la presencia del Señor la terminamos sintiendo nosotros en nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne, los vellitos, se erizan. Usted siente que hay algo que lo abraza, pero cuando su carne está agotada, aunque el Espíritu Santo esté contigo, tu carne no lo va a percibir. Recuerden, nosotros somos seres que percibimos mucho por nuestros sentidos. Y entonces, cuando uno a veces, por el sentido que normalmente estaba acostumbrado a percibir la presencia de Dios, no lo percibe, uno empieza a pensar, estoy mal, Señor. ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo y te repito, no es que estés mal, es que estás agotado. Entonces, Dios no solamente sabe usar tu fuerza, Dios no solamente sabe usar tus dones, Dios no solamente sabe decirte hacia dónde tienes que ir, Dios también sabe cuánto tú necesitas recuperar tu fuerza. Por eso Dios no reprochó al profeta, por eso Dios no le dijo, no, Dios le mandó lo que necesitaba, alimento, bebida, y lo dejó descansar. Dios sabe lo que tú necesitas. Y a veces la gente lucha día tras día por salir adelante, pero nunca descansa. Nunca se da el tiempo de decir como el profeta, voy a reposar,
voy a dormir. Mira, ¿cuántos de ustedes, mira esto, cuántos de ustedes en este momento tienen menos de 8 horas de sueño? ¿Cuántos de ustedes? Menos de 8 horas de sueño. Yo sé que son muchos, por no decir que todos, incluyéndome. Porque los afanes del día son demasiados. Ahorita hablamos de cerrar aplicaciones, porque a veces es por eso. Porque a veces no soltamos las cargas y no cerramos las aplicaciones, y por eso a veces el sueño huye de nuestra vista. Porque en lugar de acostarse a descansar, se acuesta la gente a pensar, a rumiar, a sobrepensar. Entonces, mira, tenemos que aprender a descansar, pero descansar no significa escapar. Porque mira, a mí me pasaba algo a veces en la universidad o en el colegio, en especial en el colegio. Para mí fue más pesado el colegio que la universidad, sinceramente. La universidad me la gocé, la disfruté, estudié y estudiaba chévere, estudiaba así, trasnoché estudiando, sí. Recuerdo tanto que hubieron 4 días, ya finalizando ya la carrera, hubo una semana donde fueron 4 días que no dormí, literalmente no dormí, por terminar todo este tema. Pero recuerdo mucho en el colegio que había veces que tenía tantos trabajos que yo decía, no quiero hacer nada. O sea, eran tantas las cosas que no quería hacer nada. O sea, me daban ganas de llorar, de solamente pensar de la cantidad de cosas que había por hacer. Y yo creo que a usted le pasa. Yo creo que usted se siente identificado cuando usted piensa, pastor, yo también. A veces no nada más de pensar en las cosas de mi hijo, de mi esposo, del carro, de la casa, del arriendo, de los servicios, de que no tengo trabajo, de que no sé, no quiero, ¿verdad? Te bendigo, Roxy. Entonces, hay mucha gente que cuando se siente tan agobiada, lo que tiende a hacer es escapar. Y escúchame, escapar no es descansar. Hay mucha gente que escapa, o sea, renuncia a responsabilidades, deja de hacerlas, deja de cumplirlas, dice, perdónenme la expresión, pero dice, de malas, que se vaya todo al carajo, que aquí, como dice por ahí, que pase lo que tenga que pasar, pero yo ya no voy a mover ni un dedo. Hay gente que ya llega al punto donde dice, pues, simplemente no voy a hacer nada más. Y no se trata de escapar, no se trata de evadir las responsabilidades. O sea, porque una cosa es entender que necesitamos descansar y otra cosa es no querer hacernos responsables, ¿sí? Entonces, aquí quiero empezar a entrar en lo que necesita usted escuchar. Y es que el ser humano ha caído en algo muy, muy, muy equivocado. Y es que el ser humano piensa que distraerse es descansar. O sea, el ser humano hoy en día, es más, todas las herramientas que tiene al presente el ser humano son distracciones. Y la gente piensa que distrayéndose va a descansar. Y no es así. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos de pronto, agobiados por el trabajo, que se sienten que ya no pueden en algo, en lugar o sea, dicen, bueno, necesito pensar en otra cosa, necesito distraerme, es lo que viene a la mente. Entonces cogen el celular y entonces empiezan a abrir TikTok, a abrir otras aplicaciones, entran a un juego, de pronto ven una película, pero mira, la mente no descansa. Usted se está distrayendo y pueden pasar 2 horas, escúcheme, puede pasar 2 horas. Y cuando usted dijo, bueno, voy a seguir, vuelve usted y siente la misma carga, el mismo peso. Porque vuelvo al ejemplo del celular. Que tú tengas el celular en TikTok y lo cambies a YouTube o a otra aplicación, no significa que no se va a descargar. O sea, no, la otra aplicación no me va a gastar energía. No, sí te va a gastar. Entonces, cuando nosotros dejamos un trabajo para ocupar nuestra mente en otro, vamos a seguir cansados. Por eso mucha gente, a pesar de que se distrae, se siente igual de agotada.
Por eso a veces muchos, a pesar de que se van para un paseo o para algo, terminan cansados o peor, con menos ganas todavía de hacer algo. Ahora, no le estoy diciendo que los paseos sean malos, pero a veces es más trabajo el paseo que lo que se descansa. Entonces hay que evaluar las cosas. Hay que encontrar dónde realmente yo descanso. Entonces, primero, no todo lo que te distrae te descansa, te da descanso. O sea, lo más lógico que uno hace es poner a cargar el celular cuando se está descargando, ¿verdad? Lo más lógico es que tú también te recargues, no que te cargues, no que sigas utilizando tu cerebro al 100. Mira, hay muchas personas, a veces lo hago yo, sinceramente a veces lo hago yo, y no está bien. ¿Qué hace, pastor, que no está bien? Que a veces uno tiene el televisor, tiene la comida y tiene el celular y aparte tiene una conversación. Y entonces uno está, mira, te lo digo de esta manera, 4 aplicaciones en segundo plano, trabajando ahí, no dejando pareciera que fuera relajante, pero no. Te está estresando aunque tú no te des cuenta. Te está cargando y tú no te estás dando cuenta. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Entiende que una distracción solamente te hace dejar de pensar en algo momentáneamente. O sea, la distracción te distrae de algo. Es como el borracho, como el que le rompieron el corazón, se va para la cantina a embriagarse y a olvidarse de ella, y al otro día pues sigue con la misma pena. ¿Sí? Sigue con la misma pena. No trae descanso. Así pasa. A veces nosotros embriagamos nuestra mente de diferentes cosas, pero nuestro cuerpo sigue igual de cansado. El descanso, por otra parte, es recuperar tus fuerzas. Recuperar tu energía. Y hay cosas que pueden silenciar tu cabeza durante una hora, pero no tu corazón, no sanan tu corazón. Y es un gran problema que hoy en día está sucediendo, que mucha gente ha utilizado las distracciones como sustituto al descanso. Entonces, me distraigo, pero no descanso. O sea, quitan el estrés levemente o momentáneamente, pero el estrés no desaparece, vuelve otra vez, cuando vuelves a caer en cuenta de lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero que yo te digo es que hay un lugar donde todos nosotros podemos descansar. Sí, hay un lugar donde nosotros realmente descansamos. Mateo 11:28 dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. Porque ¿cuántos cuando están agotados no les dan ganas de orar? ¿Cuántos cuando no les dan ganas de orar? Usted está agotado, cansado y usted dice, orar y orar. Y entonces está la batalla del Espíritu. Pero mira, te voy a dar un consejo. Te va a valer. Mira, como decía otro predicador que escuché hace un tiempo, me vas a amar toda la vida con esto que te voy a decir. Hay momentos en los que yo he llegado a la presencia de Dios y mi oración no ha sido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, bendito eres. A veces mi oración ha sido llegar, quedarme en la presencia de Dios, solo sentirla, solo decirle, aquí estoy, Padre, y sentir cómo Él llega y me da descanso en mi espíritu, en mi alma y en mi ser. Sí, hay momentos donde emocionalmente eso funciona genial. A veces tú no tienes que decir nada, solamente estar ahí. Y solo el estar empieza a regenerar, empieza a sanarte. Mire, este punto se lo aclaré mucho a los jóvenes. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vuelvo y se lo repito. ¿Cuál es la primera palabra? A ver, ¿cuál es la primera palabra de Mateo 11:28? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la orden que Dios nos da ahí? Ajá, Edgar, sí. Venid. Es lo que Dios nos dice. No dice, venga y hable y ore y dure horas conmigo aquí hablando. No.
venid. O sea, y si yo llamo a mi hijo y le digo, venga papi, mi hijo no está en este momento, pero si yo le digo, venga papi, mi hijo viene y se me hace al ladito o se me para al frente y se queda mirándome, esperando a ver qué le digo. Y cuando Dios nos llama y nos dice, si usted está cansado, venga, Él no nos está diciendo, póngase a orar, póngase a hablar. No, Él solamente nos dice, venga, habiten, estén en mi presencia, descansen y métase en esa presencia. Vas a descansar, ¿quieres dormir y no has podido dormir? Aquí he visto que me han escrito mucho, pastor, pero a veces uno acuesta, pero no descansa. Vuelvo y te digo esto. Vaya, cuando vaya a descansar, dígale, Señor, aquí estoy en tu presencia. Ponga su mente en Dios. Permítale al Señor que llegue a su vida. Y te aseguro que si querías descansar y dormir, el Señor te lo va a permitir. Te lo aseguro, o sea, es una fórmula maestra. Y el Señor te va a dar descanso. Por eso, dígale, Señor, aquí estoy en tu presencia, quiero sentirte, Señor. Vengo cargado, vengo cansado, solamente quiero estar. No tengo mucho para hablar. Estoy tan cargado que no quiero ni hablar, Padre, pero sí quiero sentirte, quiero estar aquí. Mira, y tus días van a empezar a cambiar. Créame que tus momentos van a empezar. Y si te dormiste, te dormiste. Pero así descansa tu alma y descansa tu cuerpo. Así, tan sencillo. Mira, una de las cosas que a veces a uno se le... Es complejo como pastor. Es sacar mensajes. O sea, es muy raro. Créanme que es muy raro que yo tome un mensaje de otra persona para predicarlo. Es muy raro. A veces sí tomo parte de las enseñanzas de alguien más, pero de lo demás es lo que yo le digo al Señor, háblame, y lo que el Señor me habla, eso lo expreso, eso lo hablo, eso lo digo, ¿sí? No, a veces escucho a otros predicadores y me alimenta y me ayuda, pero cuando voy a sacar el mensaje para predicarlo, o sea, le digo, Señor, háblame. Y a veces no escucho. A veces, Señor, leo la palabra por aquí, leo por allá, y nada, Señor. Y como decía mi papá, a veces uno quiere rasgarle los mantos al maestro. Y a veces nada. Y a veces en esa oración, en ese tratar de que el Señor, mira, ¿sabe qué me sucede? Hablando y todo, me recuesto, hablo con Dios y me duermo. A veces eso me sucede. Y cuando ya pasan los 5 o 10 minuticos, yo que me despierto, es como si llegara el fax del cielo. Esto es lo que tienes que hablar. O sea, y después del descanso, llega todo lo que Dios quiere que hable. Digo, wow, ya mi trabajo es ordenar, organizar, dónde va, cómo lo digo, cómo... Ese es mi trabajo, sí. Pero viene después del descanso muchas veces, después del descanso. Mira, y a veces hay tareas que son simples, pero usted está tan cargado y tan con falta de descansar que las ves complejas, pero ve y descansa, ve y duerme. Y cuando te levantes te vas a dar cuenta, vas a decir, ay, qué tontería, yo estaba estresado por esto. Ahora, otra de las cosas que hay que aprender es a cerrar aplicaciones. Sí, como les decía, a veces nosotros estamos pensando no solamente en lo del día de hoy, sino en de mañana, pasado mañana, arriendo casa, una cosa, el trabajo, los hijos. Y entonces tienes todo eso dentro de su cabeza. ¿Y sabes qué genera? ¿Sabes qué genera? Genera ansiedad. En algunas personas genera ansiedad, en otras personas genera frustración y en los peores casos genera depresión. ¿Sí? Ansiedad, frustración y los peores casos, depresión. Cuando ya la persona dice, es que por más que yo haga no doy, no voy a ser capaz, porque está todo el tiempo constantemente en su mente teniendo en cuenta todo lo que tiene que hacer. Eso me ha sucedido a veces, me ha sucedido. Es más, hace unos días me sucedió, no sé qué pasó, pero me estalló. ¡Puf! Me cargué y me sentí ansioso. Y después dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que pasó? Sí, tenía muchas aplicaciones abiertas.
Y uno tiene que aprender que nosotros podemos con los asuntos, pero tenemos que empezar a tomarlos uno a la vez. Aprender a cerrar todo ese poco de cosas. Por eso, si hay una de las cosas, una de las soluciones está en 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, tengo muchas cosas que hacer, pero en lugar de enfrentar las cosas a mi manera, mejor echo mi ansiedad y le digo, Señor, tengo todo esto que hacer. Realmente no sé qué hacer. Dame descanso, ayúdame, dame sobriedad en mi mente. Y entonces empieza a hacer lo que tú puedes hacer de una cosa. Mira, es inevitable que a veces no cumplas las expectativas de los demás y por eso no te tienes que juzgar, ¿sí? Dios no nos manda a nosotros a cumplir expectativas de otras personas, no. Dios nos manda a nosotros a hacer las cosas, a ser diligentes, pero también nos manda a descansar. Y por estar evadiendo el descanso, mucha gente no alcanza a cumplir lo que tiene que cumplir. Pero cuando las personas descansan, parece contradictorio, pero cuando uno descansa, el tiempo alcanza, las respuestas llegan, las soluciones empiezan a aparecer, no porque sea algo mágico, sino porque tu cuerpo lo necesitaba. Se sana. Mira, hay mucha gente mentalmente que tiene fracturas en sus neuronas, porque las neuronas también necesitan descanso, y cuando no les dan descanso, se empiezan a fracturar, a romper esos lazos que hay entre ellas, y a medida que se van rompiendo, se rompen, y si tú no les das descanso, para que ellas vuelvan a hacer esto, para que se regeneren las proteínas que hay entre ellas, si tú no las dejas regenerarse, entonces es donde se empiezan a perder recuerdos, es donde se empiezan a olvidar las cosas, es donde no se encuentran soluciones porque tus neuronas no están unidas. Pero entre más neuronas en tu mente, estoy hablando de la parte física, ¿no? Entre más neuronas hayas unidas, mejor piensas. Entonces, mira, la falta de sueño desgasta. El estar constantemente conectado, viendo celulares, escuchando cosas, radio, música, todo eso, evita que las neuronas descansen. Entonces, aprende a cerrar las aplicaciones. Aprende a darle importancia a las cosas una vez. El mundo no se va a acabar porque tú atiendas una cosa a la vez. Hay cosas que cada día tiene su propio afán, pero si no alcanzaste a hacer hoy algo, tranquilo, mañana será otro día. Y así lo harás. Ten paz. No tienes que hacerlo todo. No eres un Superman, no eres una Supergirl, eres una persona de carne y hueso, que el mismo Señor Jesús, así como mandó a sus discípulos a descansar en un lugar aparte, también tú tienes que entender que necesitas un lugar aparte donde descansar, un lugar donde entrar en su presencia. Entonces, ¿cómo reconozco, pastor, que yo estoy en la batería baja? Lo he repetido muchas veces, pero voy a repetirlo aquí, ya casi termino aquí, me estoy pasando de la hora. Cuando todo te irrita, cuando todo te molesta, cuando todo te fastidia, cuando empiezas a aislarte solamente, tú mismo empiezas a sentir que como que la gente te empieza a fastidiar, que como que, uy, ya no soporto, que no quiero escuchar a nadie más, no quiero escuchar, ya tú empiezas a tener ahí tu batería baja. Paula, Dios te bendiga. Cuando las cosas que son pequeñitas y simples se te empiezan a convertir en algo enorme, en otras palabras, como decimos aquí en Colombia, cuando te empiezas a ahogar en un vaso de agua, cuando tú empiezas a sentir que un vaso de agua te está ahogando, tienes la batería baja. El San Mateo, donde habla Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es esa, Mateo 11:28. Entonces, ¿qué otras cosas? Cuando tú empiezas a reaccionar mal. Cuando empiezas a reaccionar mal con todo el mundo. Cuando pierdes la concentración muy fácil. O sea, cuando tratas tú de concentrarte en algo y algo te distrae, te irrita, te hace voltearte, eso significa que tienes la batería baja. Cuando no disfrutas las cosas que normalmente disfrutas, o sea, cuando el caldito que te gusta tomar no te sabe bien, cuando usted dice, no, está desabrido, usted le echa sal y no, ahora está salado, no es que estaba desabrido, no es que quedó muy salado, es que simplemente ya el cuerpo no te da para reconocerlo.
No tengo en el momento, Paula. Cuando también quieres escapar de todo, cuando usted quiere dejar todo atrás, cuando usted dice, no, me quiero ir de la casa, me quiero ir del trabajo, quiero renunciar, estás cansado, tienes la batería baja. Cuando empiezas ya a descuidar las responsabilidades, cuando ya empiezas a evadirlas, decir, no, pues de malas, no quiero, pues no, simplemente usted empieza a escapar y no escapa de una, sino que empieza a escapar de todas y dejas de hacer, pero todavía sigues cansado, no haces, pero todavía te sientes cargado. Tienes la batería baja. Tienes la batería baja. E incluso espiritualmente te llegas a sentir seco. Te llegas a sentir seco. Entonces, hay que cerrar esas aplicaciones. Hay que echar esa ansiedad sobre nuestro Señor, llevarla a Dios y entender que todo no lo puede hacer uno, que hay cosas que le corresponde a Dios hacerlo, ¿sí? Por muchos problemas que lleguen, aprende a descansar. Si tú no descansas, si tú no te recargas, no los vas a poder solucionar. Vas a dar el 100%, pero realmente lo que estás dando es el 1%. O sea, cuando uno está cansado, si mi estado de batería es el 10%, mi 100% va a ser ese 10%. No voy a hacer las cosas bien, no voy a poder darlo todo. Otros se van a quejar porque yo hacía las cosas antes mejor, las hacía bien, daba más y ya no doy más, es porque simplemente estoy cansado. Esa es la verdadera realidad. Entonces, ¿cómo me recargo? Lo que les decía hace ratico, venid todos los que están trabajando. O sea, la presencia de Dios es elemental, es básica, es lo primero que tú tienes que pensar. Estar. O sea, más que orar en un momento donde estás agotado, es estar ahí en la presencia. Mira, Dios nos manda a veces a estar quietos. En Salmo 46:10 dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, mira, Dios mandó en un momento a la gente a decirle, estad quietos. O sea, dejen de estar tan preocupados, déjenme mostrarles mi gloria. Déjenme mostrarles que mientras ustedes descansan, que mientras ustedes están quietos, yo voy a hacer algo que a ustedes les va a sorprender. Pues la cuestión de entre meditar y pensar es un poco complicado, porque uno puede pensar en muchas cosas, puede tener muchas cosas en la mente sin darle solución. Meditar lleva a que uno piense en la solución de las cosas, ¿sí? Y orar lleva a que usted piense o se encuentre con la respuesta de Dios en su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, en mi vida, la presencia de Dios. Segundo, pastor, ¿qué hay que hacer? Lo segundo es el descanso físico. Tienes que descansar físicamente. Duerme bien, aliméntate bien, come, bebe, pero come cosas que sean buenas. Mira, mucha gente hoy en día está mal alimentada porque come lo que encuentra por ahí en la calle, y no me refiero a que la comida de un restaurante de la calle sea mala, sino que me refiero a cuando usted empieza a comer comida chatarra. Entonces usted no encuentra nada y lo que hace es buscar comida rápida y se come un perro caliente, se come una hamburguesa, se come algo que no alimenta, que no es comida, digámoslo así, entre comillas, de verdad, ¿no? En lugar de comer bien. Entonces se toma una gaseosa, algo que lo que hace es meterle a su cuerpo azúcares y no le nutre. Más nutre una limonada que una gaseosa, porque por lo menos la limonada tiene esto, ¿cómo es que se llama? Electrolitos. Entonces hay que aprender a alimentarnos, hay que aprender a darle el cuerpo. No aguantes hambre, no aguantes sed. Tampoco estés aguantándote las ganas de ir al baño, sea del 1 o del 2. Tu cuerpo necesita hacer sus necesidades y necesita que sus necesidades sean suplidas, las básicas y biológicas. Y el descanso es algo elemental, el dormir. También, tercero, busca espacios de silencio, silencia todo. Busca espacios donde ya no escuches el celular, donde no estés mirando notificaciones, donde no estés viendo la serie, donde no estés escuchando música. Lleva momentos donde le permitas a tu mente descansar de tanto ruido, que nosotros vivimos en una sociedad ruidosa.
En este momento por aquí, por mi casa, están pasando motos, carros. Y aparte por ahí a veces están los vecinos que ponen su música. Y entonces es difícil a veces escapar del ruido. Es difícil, y si uno le suma, genera más estrés mental. Y entonces hay momentos donde tú necesitas no escuchar nada. No escuchar nada. Silenciar incluso tus propias voces. Porque las voces esas que llegan y a veces cuando usted no escucha nada, entonces escucha usted, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que llevar el niño, hay que llevar la niña, hay que peluquear, hay que arreglar, hay que coser, bueno, miles de cosas. Hay que silenciar también esas voces. Cuarto, conéctate con personas correctas, con las personas a las que tú puedes confiarles que estás cansado y que no necesitas fingir. O sea, ¿por qué? Porque a veces mejores son dos que uno, dice la palabra, ¿verdad? A veces el charlar un rato con un amigo, con una amiga, te sirve. De pronto hay problemas que hablándolos puedes solucionar o traen una pequeña distracción que te conviene, que quizás encuentras en una charla una solución. Pero no olvides tu descanso físico y tu descanso mental y habitar en la presencia. Y por último, orden. Si hay algo importante es el orden. O sea, ordena tus prioridades. Todo no lo puedes hacer hoy. Todo no lo puedes hacer en el mismo instante. A mí me ha sucedido muchas veces, ya gracias a Dios, ese tema Dios me ha ido tratando conmigo, pero yo era de los que quería hacerlo todo de una vez. Y me estresaba, yo a veces dejaba de comer por hacer las cosas, era algo, digamos que crecí en esa cultura con mis papitos, que no será más importante en su momento el trabajo que lo demás, que a veces salía a trabajar con mi papá 3 de la mañana, transportábamos ganado, a veces, bueno, sí desayunábamos, salíamos desayunaditos a esa hora, mi mamá nos hacía el desayuno, salíamos desayunados y a veces llegábamos desde las 3 de la mañana, a veces 3, 4, a veces 5, a veces salíamos tardecito, pero a veces llegaban las 3 o 4 de la tarde y no habíamos almorzado. Y digamos que ese ejemplo que uno aprende es lo que uno hace. ¿Por qué? Porque queríamos salir ya, no, hagamos esto porque así hacemos más rápido, así estamos en la casa más rápido y entonces pasamos hambre y el cuerpo sufre. Entonces hay que ordenar las cosas, las prioridades. No todo lo puedes solucionar hoy. Así como hay tiempo para trabajar, tienes que tener el tiempo para descansar, para alimentarte, para dormir. Aprende a cerrar las aplicaciones de tu vida, aprende a soltarte del celular, aprende que las distracciones no son descanso, por favor. Las distracciones no son descanso. Las distracciones son eso, distracciones, pero no son descanso. Entonces, más vale tu momentico de sueño, tu ratico en la presencia de Dios, y así no hables nada, como te decía hace un momento, pero que te reconforta. Come algo saludable. O sea, pastor, es que si yo como me engordo, no, pues come algo saludable. No te pongas a comer pan o carbohidratos. Cuando tengas hambre no le metas carbohidratos a tu cuerpo. Métele en las medias tardes o algo así. Métele proteína y eso te va a sustentar. Métele una proteína, algo así sea pequeño, pero que sea más proteína, que las proteínas sacian y en cambio los carbohidratos provocan más ansiedad. Entonces, le pregunto, ¿cuánta batería te está quedando hoy? La batería con tu hogar. Ya estoy cansado, pastor, ya no quiero seguir más con mi hogar. Ya. No, a veces es que literalmente estás cansado y nunca te has dado el tiempo para descansar. Entonces, ¿cuánta batería te queda? Quizás por fuera parece que todo está bien, pero por dentro estás gritando ayuda. Quizás no necesitas ni abandonar la carrera, ni abandonar tu hogar, ni abandonar el colegio, ni abandonar las fuentes, sino que lo que tú necesitas es detenerte un momento y conectarte nuevamente a la fuente, conectarte nuevamente a aquel que te recarga. Entonces, recuerda siempre que es Dios el que le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene fuerzas. Es Él. Entonces, no eres una máquina, eres un ser humano, eres una persona. Incluso las máquinas, yo les decía a los jóvenes, incluso las máquinas se cansan, lo que pasa es que no manifiestan el cansancio como nosotros, pero las máquinas se recalientan, hay que hacerles cambio de aceite, hay que hacerles mantenimiento, eso significa cansancio en máquinas, hay desgastes, nosotros también nos desgastamos, somos frágiles, entonces no necesitas
vivir quizás siempre al 100, pero sí necesitas aprender a recargarte al 100. No dejar que llegues al 1%, sino que cuando te estés dando cuenta que algo está pasando, ve a la fuente, conéctate, no te distraigas, conéctate, descansa. Entonces, no te desconectes de tus responsabilidades, no las dejes de hacer, pero sí conéctate donde es la fuente, a Dios y también a tu descanso físico. Así que espero que esta palabra haya bendecido su vida, que le haya sido de gran bendición y que vamos a orar y que digamos: el Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque yo sé que tú has hablado, que tu descanso también es un mandamiento que tú nos has dado, que necesitamos descansar más que distraernos, que necesitamos que tú nos ayudes, Señor, nos des sabiduría para manejar nuestro tiempo, para manejar nuestra forma, para manejar lo que somos y lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra fragilidad y a cuidar de nosotros, a cuidar del cuerpo que nos has dado, de la mente, a cuidarnos, Señor, de nuestra familia, a cuidar nuestras emociones. Pero sabemos que mucho de eso depende del descanso que le damos. Y por eso aquí estamos, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes, nos des descanso, nos des libertad y hagas en nosotros lo que tengas que hacer. Te amamos, Espíritu Santo, y queremos comenzar una nueva etapa en la que no vivamos descargados todo el tiempo, creyendo que estamos dando el 100% cuando solamente podemos dar hasta el 10%, porque eso es lo que tenemos de energía. Así que aquí estamos, Espíritu de Dios. Levántanos, recárganos, susténtanos y danos sabiduría para recargar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Te amamos y te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Si hay alguien que le bendijo esta palabra y no me está siguiendo, le invito ahí a que me siga, le invito a que le dé seguir, porque estamos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora Colombia. Todos los días de lunes a viernes, a las 9 de la mañana hora Colombia. Sí, señorita Sarida, así es. Entonces, vuelvo y le digo, aproveche que estamos todos los días a las 9 de la mañana hora Colombia con una palabra de parte de Dios que sé que bendice su vida, ha bendecido mi vida y sé que también bendecirá la suya. Si hay alguien que ya tenía esto puesto por obra, Dios lo bendiga, qué bien que hayas alcanzado esa sabiduría, pero pues hay otros que también necesitan saberlo. Voy a tratar de subir este video, yo creo que voy a tratar de subirlo a mi página, a mi cuenta de YouTube, para que después pasen y lo vean. Sé que les va a bendecir el día de mañana nuevamente, sé que sí. Así que bueno, Dios los bendiga a todos, que el Señor bendiga a todos los que han depositado una semilla en este ministerio, por las rosas, por los corazoncitos, por cada cosita, por los que depositan ahí en la cuenta también. Que el Señor les bendiga, les multiplique grandemente. Este es un trabajo que hago con todo el amor para la honra y gloria de Dios, pero también buscando que su vida pueda ser bendecida, buscando que todo el que se acerca a Dios encuentre una manera más también de ser bendecida. Hay momentos donde tenemos que hablar de doctrina, pero también hay momentos donde tenemos que hablar del diario vivir. Así que Dios los bendiga grandemente a todos, les amo, les bendigo y nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana hora Colombia. Bendiciones a todos. Chao, chao. El Señor esté con ustedes todos los días. Bendiciones. Chao, chao.